Buen día, Valen. Perdona que te jorobe. Eh, el ID es el mismo que hace una semana atrás que arranqué. Me parece que va a venir mejor acá. Listo.
869. Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Hola, buen Sí, día, doctor. Sí, sí. la profe, sí se escucha. Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Hola, sí, buen día. Hola, profe, sí se escucha. Hola, chicos. Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Buen día, doctor, sí, lo escuchamos. Bárbaro. Bueno, comenzamos. Hoy nos tenemos como tema lo de que es la Asamblea Judicial. Ayer habrán visto con el doctor del Cerro todo lo que implicaba lo que era propiedad horizontal, el tema de las fusiones y designación y establecimiento de lo que es el administrador. Hoy nos toca hablar de las asambleas. ¿Alguno tiene idea qué es una asamblea? Específicamente, refiriéndonos a propiedad horizontal como lo habíamos visto ayer, habíamos Sí, visto que era un sí, órgano administrativo y deliberativo. exactamente. Es decir, el administrador es aquel órgano permanente de un consorcio que es el que hay una mezcla de órgano permanente de administración y representación. La asamblea es el órgano macro, es la reunión de los consorcistas reunidos a los efectos de tener un fin determinado y previamente autoconvocadas, es decir, con una convocatoria. El doctor Constantino claramente explica que la asamblea es la reunión de los consorcistas previamente convocados en un lugar, día y hora predeterminado, a los efectos de qué? De tratar temas que llevan a deliberar y resolver sobre puntos de un orden del día previamente establecido, claro, preciso y concreto. Es decir, es el órgano macro de administración, de deliberación y resolutivo del consorcio, donde se reúnen todos los copropietarios. Hay que aclarar, y ustedes lo saben bien, porque lo han visto ayer, que en el caso del consorcio hoy, considerado persona jurídica, no, yo diría que hoy no, hoy está legislado por el Código Civil y Comercial claramente que es persona jurídica, pero lo que es el Departamento Judicial de Mar del Plata, desde hace años, décadas, consideraba al consorcio como persona jurídica. Recuerdo que en una oportunidad, en un congreso se llevó a cabo en San Juan, un congreso nacional, estaba el doctor Falcón haciendo un taller. Nosotros éramos un grupo de Mar del Plata, junto con el doctor Constantino, el doctor del Cerro, y había un caso donde había un daño provocado de un consorcio a otro. Nosotros éramos el grupo número 10 para resolver la cuestión. Les puedo asegurar que hasta ese momento mucha gente de Capital decían que había un problema de personería. Claro, ellos no tomaban al consorcio como persona jurídica. Cuando nos toca nuestro turno, estaríamos a la mitad del numerario de grupos, que eran como 20 grupos. Nosotros dijimos, no, acá hay un tema de legitimación, porque el consorcio es persona jurídica. Nuestro departamento judicial, desde 1950, con la Cámara de Oro,
y tribunales laborales tenían entendido que inclusive hasta el consorcio de hecho podía llegar a ser una persona jurídica. Con lo cual, ahí dimos cuenta de que en todos lados no era considerado persona jurídica. Hoy, porque la ley 13.512 tampoco nos definía que era una persona jurídica. Pero hoy el Código Civil y Comercial, en el artículo 2044, nos enuncia que es una persona jurídica. Y el administrador, para que a ustedes les quede claro, no representa a cada consorcista, sino que representa al consorcio como persona jurídica, persona distinta a la de los copropietarios. Entonces, para que les quede claro, el administrador representa al consorcio y no a los consorcistas. Es en claro dejar que la asamblea como cuerpo no es, como muchos dicen, la asamblea es la identificada con el 2056. No, para nada. O sea, lo que hay que tener en claro es que no cualquier reunión de propietarios puede ser una asamblea, porque debe ser convocada para un día determinado, una hora determinada, un lugar determinado, y no para resolver lo que se quiera, sino lo que está establecido claramente y solamente en los asuntos de interés que lleva por ello al orden del día, que como dije tiene que ser preciso, claro, concreto y completo. El 2058, fíjense que dice, facultades de la Asamblea. La Asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver. Yo les quiero decir que tienen que ver tres temas claros. Se divide en aquello que es la convocatoria, la composición, la deliberación y la votación. Hay 4 puntos claramente identificados con lo que es la Asamblea. El 2058 del Código Civil y Comercial dice cuáles son esas facultades. Vuelvo a repetir, el Código Civil y Comercial, que determina que el consorcio es persona jurídica, no define asamblea, pero sí, a través de sus facultades, nos da a entender las personalidades que reviste o los caracteres que reviste una asamblea. El 2058 dice, las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento. Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando les son sometidas por cualquiera de estos. O por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas. Ahí me está colocando a aquella que puede ser, de los temas tratados, por un grupo de porcentaje de propietarios, tomados en cuenta en cuanto a la proporción que tienen en las unidades funcionales, que después vamos a ver la importancia que reviste esto, porque cuando se llega a querer lograr la mayoría, se computa la persona, pero a su vez la proporcionalidad que esa persona tiene en la unidad funcional. Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o el consejo de propietarios, si lo hubiere. Acá ya me está dando pauta de que el consejo de propietarios es un órgano que muchos dicen que es permanente, pero no, es un órgano que puede estar o no claramente determinado, porque dice si lo hubiere. No es como el administrador y la asamblea, que son órganos permanentes. El poder de la asamblea es soberano. Claro, esto hay que decir bien en claro. Es soberano y las decisiones son obligatorias, aún para aquellos copropietarios disidentes y para los ausentes. Ahora, sus decisiones no pueden atacar, ir en contra de los derechos individuales de los propietarios. Es decir, no puede tampoco violar el reglamento o la ley. ¿Qué significa con esto? Lo que significa es que está bien, las decisiones válidas de la asamblea tienen que ser respetadas por todos. Pero ojo, puede haber resoluciones de la asamblea
que afecten derechos particulares de los propietarios que no pueden ser acatadas, como aquellas decisiones que violen la ley o el reglamento. Por ejemplo, muchas veces se confunde que lo decidido por la Asamblea se puede todo. Perdón, pero si la Asamblea decide no pagar las cargas sociales que debe cumplirse respecto al personal del consorcio, esa decisión puede ser válida en lo que hace a que, y al haber logrado la mayoría, pero no es con respecto a la ley una decisión aceptable. ¿Por qué? Porque ello es algo claro y preciso que viola el orden público y a su vez viola lo que la ley establece respecto al consorcio, que debe, una de las funciones claras y obligaciones, porque hoy estamos hablando de macro y no de micro. Hoy, como ya habían visto con el doctor del Cerro, antes tal vez algún jubilado que pertenecía al grupo de consorcistas se ofrecía para administrar. Claro, llevaba un libro con todas las formalidades de la ley, pero hoy, chicos, hoy pasó a ser el macro consorcio. ¿Qué significa? El administrador tiene que ser como órgano permanente, vigente, actual, estar muy interiorizado de todos los problemas, porque hoy ya sobrepasan muchas de las funciones suyas, las que establecían comúnmente en la ley 13.512. Hoy estamos hablando que la función del administrador es muy importante porque abarca muchos aspectos jurídicos, económicos, administrativos, financieros, de trámite comercial y civil. O sea, es una gama de funciones que no puede llevarla a cabo cualquiera. Por lo tanto, tampoco puede tomarse claramente que las decisiones de la Asamblea, aún violando la ley, el reglamento o el derecho particular del consorcista, es plena y debe ser acatada. Ojo, si se decide que no se van a pagar las cargas sociales pertenecientes a los empleados del consorcio, les estoy diciendo que esa resolución no puede tener andamiaje. La Asamblea requiere de la reunión de todos los copropietarios para resolver cualquier tema atinente al consorcio, a su vida cotidiana, a su interés común, en un lugar, día determinado, y consta de distintas etapas, como dije, la que hace a la convocatoria, a la constitutiva, a la deliberativa, que es un pilar fundamental en la Asamblea, porque de ahí va a surgir la votación, que es la última, que es la resolutiva, o sea, lo que se va a decidir. La deliberación es la etapa deliberativa. Les he dicho que es el principio rector en una asamblea y no puede ser sustituida por la adhesión obtenida en forma individual, sea por escrito o sea de manera verbal. Es necesario la reunión, la conformación del grupo de propietarios a esos fines. Por eso después va a haber la crítica que se le hace al 2060, párrafo segundo, que más adelante veremos. Porque es necesario, primero, la citación, la deliberación, para luego, después de escuchar a cada uno de los que tenga derecho a hablar, también la oportunidad del voto, que es muy importante. El Código Civil y Comercial no clasifica qué asambleas. ¿Alguno sabe si hay o qué clase de asamblea estamos pudiendo determinar? ¿Alguno se acuerda? Tenías asambleas ordinarias y extraordinarias. Bueno, Claro, perfecto. Y hay una más, que es la asamblea judicial, pero esa fuera del marco de lo que es administrativo y es extrajudicial.
pero claramente dentro de esa órbita extrajudicial, de neto corte de la vida del consorcio, tenemos asamblea ordinaria y extraordinaria. Ojo, el Código Civil y Comercial no las clasificó, pero si ustedes toman el 2056, en el inciso LAP, establece disposiciones referidas a la asamblea. Por ejemplo, y yo lo marco siempre, cuando se refiere al reglamento de copropiedad, el inciso L dice facultades especiales para las asambleas de propietarios. Determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios. Periodicidad y su forma de notificación. Chicos, como ayer habrán visto también, el reglamento de copropiedad es la ley misma, es fundamental, es el contrato que suscribieron los copropietarios para la vida consorcial. Por eso, cuando refiere el Código Civil y Comercial al reglamento, claramente establece las facultades especiales para las asambleas. Ahí me está nombrando que hay dos clases o más, pero en principio me está diciendo, ojo, ahí no son todas iguales. La periodicidad para su reunión, la determinación de forma de convocar, especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que pueden detentar cada titular. Hay reglamentos que dicen que si yo voy a representar a un copropietario, debo tener la carta poder, pero que la carta poder va a valer únicamente para dos copropietarios. Hay reglamentos que me dicen únicamente a un copropietario. Hay que estar a lo que determina el reglamento como ley para las partes. Determinación de las mayorías necesarias para distintas decisiones. Determinación de mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal. Forma de computar las mayorías. Y ahí me está dando pauta, por eso digo el 2056, del inciso L al P, me está hablando claramente de lo que son las asambleas. Tenemos, como dijimos, ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizan en periodos predeterminados que me lo va a establecer el Código Civil y Comercial y me lo va a establecer de qué manera, como dije, del inciso L a P. Pero ojo, la forma de notificación, la forma de convocar, la forma a esos aspectos, me lo va a dar el reglamento interno que los copropietarios del edificio oportunamente han realizado. Acá siempre hay discusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el reglamento de copropiedad lo redacta la empresa constructora. Y muchas veces los copropietarios resultan sometidos a determinación de normativas que no han sido consultados. Pero también hay que establecer, y como lo establece también hoy el Código Civil y Comercial, el reglamento es ley para las partes. Entonces, a veces hay algunos reglamentos que han perdido vigencia. No, pero tendrán que estar modificados porque hay situaciones que no revisten y que hoy, con la normativa del Código Civil y Comercial, es muy interesante que esté modificado en su respecto ese reglamento de copropiedad. Se realizan en periodos predeterminados las ordinarias, que generalmente son una al año. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier reglamento de copropiedad de la ciudad de Mar del Plata, van a verificar que las asambleas ordinarias se llevan a cabo entre los meses de diciembre a febrero. ¿Por qué? Porque en un primer momento, hoy tal vez no tanto, pero sí hay unidades funcionales que están deshabitadas porque los propietarios son de distintos lados de nuestro país. Entonces siempre se fijaba como fecha de asamblea ordinaria un periodo estival. Sin perjuicio de lo cual se puede tratar otros temas que se propongan. Acá suelen establecer fechas o periodos en los cuales se debe llevar a cabo la asamblea, como dije.
A modo de ejemplo, los reglamentos pueden tener y tratar que los siguientes puntos son los del orden del día que debe estar una ordinaria. Por ejemplo, rendición de cuentas, mantenimiento que hace a la renovación del mandato del administrador, el presupuesto establecido para el año corriente. Es decir, son los temas claros, precisos, que toda asamblea ordinaria va a tener que tratar. Por eso es importante tener en cuenta que el administrador, cuando notifica la convocatoria de asamblea, debe acompañar, y esto es fundamental, el orden del día, que es preciso, claro y completo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que aquel consorcista que va a participar debe estar ya analizando los temas que se va a tratar. Y si no llega a comprenderlos, tal vez busque una ayuda en ustedes para que ustedes los asesoren sobre qué te parecen estos temas. ¿Qué es lo que yo tengo que verificar para cuando se delibere este tema? Y ahí está la presencia de ustedes acompañando a ese propietario o a esos propietarios que tal vez pidan en lo que es la gestión del administrador que se exhiban libros, que se exhiban registros contables, como para que quede claro la función que está llevando el administrador. Es convocada por el administrador y salvo excepciones puede ser convocada por el Consejo de Copropietarios. Por ejemplo, el 2064, que determina convocar a la asamblea y redactar el orden del día, es lo que está hablando el 2064 como Consejo de Copropietarios. Y puede ser cuando también dice ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Ahí también tiene el administrador, entonces, ¿quién es el que va a convocar? El administrador. Y, excepcionalmente, en los casos que establece el 2064, el Código Civil y Comercial. Las extraordinarias no difieren en cuanto a las formas y funcionamiento con la asamblea ordinaria. Lo que pasa es que la asamblea extraordinaria lo que va a tratar son los casos urgentes o que no admiten una demora en su tratamiento y pueden desarrollarse en cualquier momento. La posibilidad de convocarla puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque lo puede hacer el administrador en cualquier momento. El Consejo de Propietarios, en los términos del 2064, como claramente lo dispuse, sobre todo en el inciso C. Y por último, los propietarios del consorcio, pero esto siempre que los reglamentos deben determinar que debe ser un número, y a veces resulta que estos no son los porcentajes en todos los reglamentos igual. Por ahí determinan que un 10% de los copropietarios que le pueden pedir al administrador que convoque la asamblea, o un 20 o un 30%. Dependerá del reglamento y de las formas en que esté redactado el mismo. Yo lo que siempre hago hincapié es en esto, chicos. El reglamento es ley para las partes y el reglamento puede tener distintas variantes que hacen, como hacían a la ley 13.512 y hoy al Código Civil y Comercial, pero nunca puede establecer cuestiones por debajo de lo que establecía la ley 13.512 y lo que hoy establece claramente el Código Civil y Comercial. Si llega a suceder ello, van a tener que modificar el reglamento. ¿Por qué? Porque puede, vuelvo a decir, estar por encima de lo que establece la ley, pero nunca por debajo. Un tema también que es interesante y que hace a la parte deliberativa, pero más también hay que tener en cuenta que es a la conformación
y a la parte resolutiva. Es el quórum y mayorías. ¿Alguien sabe qué es quórum y qué es mayoría? Por ahí lo habrán visto en sociedades, por ahí lo habrán visto en agrario, recursos naturales, que yo tal vez doy, el tema de las asambleas, en lo que hace a órganos de administración. Pero no sé si alguno lo sabe, la diferencia que hay entre quórum y mayoría. La diferencia es que el quórum es el número de presentes que tiene que haber en una asamblea para que se pueda llevar a cabo, el número mínimo de Claro. presentes, y la mayoría se refiere al número mínimo necesario para tomar una decisión, para que sea válida la decisión tomada. Exacto. Bien, Polo, vos sos hijo de Polo Brandelli, ¿no? Sí, Sí, sos gallina igual que el viejo, ¿no? obvio. ¡Ah! Ah, te digo yo. Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Leopoldo. ¿Hola? ¿Leopoldo? Sí, Ah, bien, está bien, bárbaro. No sabía. Te conozco de chiquito, pero ya ahora perdí el rastro. No, está muy bien lo que vos decís. El coro se nula asistentes necesarios para que, con derecho a voto, para que llegue la asamblea a ser válida, a sesionar válidamente. Y la mayoría, bien claro, como lo decía Leopoldo, es la cantidad de votos necesarios para que la resolución de la asamblea sea válida. Ustedes saben que en esto, por eso hay, en cuanto a lo que es la mayoría, tengo lo que son los distintos porcentajes. Por ejemplo, la unanimidad me la da el 2052 del Código Civil y Comercial. Cuando hablábamos de reglamento de propiedad, abarca principalmente a las cláusulas estatutarias, aquellas cláusulas que sí o sí surgen del reglamento. Y el 2052 claramente, para que ustedes vayan tomando noción de cuándo se va a requerir la unanimidad, si la mejora u obra, ya estoy hablando de obra nueva, realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del edificio. Esto, chicos, creo que va a ser tema que va a hablar Mariano Furundarena. Es uno de los temas que hacen a los daños y demás inmisiones o molestias que pueden generarse en la relación de vecindad, que siempre es mucho más estrecha que la de una persona que vive en una casa y que tiene vecinos al lado. En lo que es la propiedad horizontal, tanto Juan Constantino como el doctor Gabá siempre dicen, la vecindad está pegada. ¿Por qué digo esto? Porque ahí estamos hablando de que cuando el consorcio, un grupo de consorcistas, realice una obra nueva, sea a uso particular o general, y puede traer perjuicios para la estructura de todo lo que es el consorcio en sí, para llegar a hacer esa obra nueva necesito la unanimidad, no me simple la simple mayoría o la mayoría absoluta. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario, porque también yo puedo hacer obra nueva en partes comunes, pero beneficia a todos. Inclusive en ese tema, que lo vuelvo a repetir, no me quiero incluir mucho, porque lo va a hablar Marianito, también puede ser que se realice una obra nueva en partes comunes, pero para el beneficio de todos. Ahí puede haber un planteo de abstención o de un voto en contra, porque yo puedo decir, perdón, me abstengo, más que me abstengo, estoy por la negativa. ¿Por qué? Porque considero que puede dañar la estructura del edificio y además, porque la verdad que la obra es carísima y eso va a implicar que las expensas sigan aumentando.
como requiere unanimidad, si no logra en la asamblea esa clasificación de unánime la votación, no se va a poder llevar a cabo, por supuesto, esa obra. Después tengo las 2/3 partes. Es otro sentido que puede ser la votación. En esto lo que siempre habla, encontramos las cláusulas reglamentarias, o sea, que tienden al reglamento. Por ejemplo, se requiere las 2/3 partes en una votación como mayoría para modificar el reglamento de copropiedad, que antes se entendía unanimidad. Dependerá lo que diga el reglamento, pero en principio son las 2/3 partes. Y está expresamente, claramente indicado en el 2057. El reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Chicos, siempre cuando se habla de mayorías en estos casos, es no los que están presentes en la asamblea, sino en función de la totalidad de los propietarios que componen el consorcio de copropietarios. Después tenemos la mayoría que, como dije, se habla de mayoría absoluta. Aquí la mayoría está dada por el 2060. Y cuando se habla de mayoría absoluta, son las decisiones de la Asamblea que se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Eso es lo que quiero que quede bien claro. El 2060, y ha sido motivo de discusión, dice: las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, y se forma, y esto es lo importante, se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? La mayoría se va a lograr con el número de unidades funcionales de propietarios, pero se le debe sumar lo que el reglamento estipula para cada unidad funcional en cuanto al porcentual que tiene. Con lo cual, acá se crea claramente cómo se logra la mayoría. Es doble. No es como algunos reglamentos, y la ley 13.512 decía, bueno, se va a tomar en cuenta los propietarios. Perdón, acá se toma en cuenta el propietario, unidad funcional, más el porcentaje que el reglamento establece a cada unidad funcional, en la parte proporcional. El reglamento puede prever un quórum mayor al legal, es lo que yo les decía, pero nunca el reglamento puede determinar un quórum o mayoría menor al que establece la ley. En esos casos habrá que modificar el reglamento. Y muchas veces prevé la posibilidad, los reglamentos, de una segunda convocatoria, es decir, si media hora después, en el lugar indicado, el día indicado y la hora señalada, que no llegaron a poder lograr el quórum necesario, la segunda convocatoria es a la media hora o a la hora, dependerá de lo que establezca cada reglamento. Ello puede ocasionar que sí logren el quórum para sesionar, pero que no puedan lograr la mayoría en lo que haya el voto. Entonces, en cada punto del orden del día no se va a poder tratar. ¿Por qué? Porque no llegamos con lo que es la mayoría. Lo que decía Leopoldo de la mayoría es la cantidad de votos necesarios que se establezca a los efectos de poder determinar la resolución válida. El quórum lo logramos. ¿Por qué lo logramos? Porque estamos los propietarios necesarios que establece el reglamento para empezar a iniciar la sesión, pero no tenemos posibilidades de lograr
la mayoría en lo que es la parte resolutiva. ¿Cómo se forma el tema de computar los votos? Y acá lo dijimos, acá dos temas son. El primero es, desde la implementación del nuevo Código Civil y Comercial, se implementó la posibilidad de que cuando una asamblea no tuviese la presencia suficiente de propietarios para lograr la mayoría reglamentaria o legal, los presentes pueden proponer decisiones. Estamos reunidos en la asamblea. Sabemos que no podemos lograr la mayoría determinada por el reglamento o la ley. Entonces, podemos decidir, cuando no hay propietarios presentes para lograr la mayoría, que un tema nos interesa muchísimo, que se trate, podemos decir que esos temas se deben comunicar a los propietarios ausentes, quienes deberán expresarse claramente a su respecto como manifestación de voluntad y aceptar la propuesta. El 2060 dice lo siguiente: la mayoría de los presentes puede proponer decisiones las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes y por igual medio, con mayoría suficiente. ¿Qué significa esto? No logramos la mayoría, sí pudimos hacer quórum para sesionar, pero sabemos que no llegamos a lograr las mayorías necesarias para analizar los puntos claros del orden del día. Lo que podemos hacer todos reunidos es decir, bueno, este tema hay que sí o sí intentar que se apruebe. Vamos a hacer algo, no logramos la mayoría, bueno, comuniquemos de modo fehaciente, el reglamento muchas veces lo puede definir, o la forma que se estipule, lo más claro es una carta documento. No voy a gastar en un acta notarial que se pase a cada uno de los ausentes, por ahí son muchos, y tienen 15 días de notificados para tal vez oponerse. Si guardan silencio, se suma como voto positivo, y ahí se decide esa cuestión. Es verdad que estas cosas son cuestiones que han ido con críticas. ¿Por qué con críticas? Porque, como ustedes verán, hay un tema fundamental que se pasa por alto, porque si yo no digo nada o me opongo para que no se logre esa mayoría, igual siempre falta algo, que es lo importante en una asamblea, que es la deliberación, el tratamiento de los temas claros y precisos. El doctor Gabás, que está a favor de este tema, porque hay algunos que no, el doctor Gabás padre, y creo que Leandro también mantiene la misma perspectiva. Yo creo que la ley ha sido práctica en esto, porque muchas veces se veían frustradas las asambleas y terminaban en asambleas judiciales y pérdida de tiempo, porque muchas veces los temas había que tratarlos y resolverlos. El doctor Gabás dice que la actual normativa, en sentido diametralmente opuesto a lo que es el criterio de otros autores, dice que ha legitimado este plebiscito resolver cuestiones sometidas a asambleas. Es decir, lo toma como un plebiscito y a partir de ahí toma como la clara finalidad de decisiones que son necesarias para la vida consorcial. Él, por eso digo, la mayoría está en contra de esto, él claramente, y creo que Leandro también lo sigue, y es práctico en esto, es una forma de plebiscito. Y es la forma de lograr atenuar que no podamos llegar a resolver la cuestión, pero sí se podrá resolver a partir de esta temática que hoy me presenta el Código Civil y Comercial. Lo que hay que tener en cuenta,
que deben ser comunicados claramente porque los ausentes, porque si no ahí sí estoy violentando el reglamento, la propia ley. Muchas veces no son atinentes o bien tomadas en cuenta la forma de notificar y después pueden traer varios problemas más a partir de que no han sido debidamente notificados para poder expresar su voluntad a favor, en contra, o guardar silencio, que sería una de las acepciones claras y precisas. Convocatoria y orden del día. El 2059, en principio, yo lo que tengo que hacer para que se maneje la vida consocial adecuadamente es seguir por lo que me dicta el reglamento, que vuelvo a repetir. Siempre, aunque esté por encima de lo que establece el Código Civil y Comercial ante la Ley 13.512, está perfecto. Lo que no puede ser es que regule, por ejemplo, para determinar las mayorías, por debajo de lo que establecía la Ley 13.512, como hoy el Código Civil y Comercial. El reglamento deberá establecer en tiempo y forma el procedimiento para la convocatoria. Fíjense el 2059. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento copropiedad. Con la transcripción del orden del día, el que debe redactarse de forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si los presentes deciden por unanimidad tratar un tema y acuerdan ese tratamiento por unanimidad. Por ejemplo, el orden del día no hablaba de la remoción de administrador, pero todos los propietarios que conforman el consorcio de propietarios están presentes de manera unánime, y de manera unánime deciden incorporar ese tema en el orden del día. Entonces ahí podrá tratarse la cuestión. Pero ojo, vuelvo a repetir, no pueden tratarse temas fuera del orden del día, porque cuando uno analiza el orden del día, ¿por qué se lo van a entregar juntamente con la notificación de la convocatoria? Para darme un plazo, que yo pueda saber de qué va a tratar la asamblea, que pueda asesorarme con distintos profesionales para llevar a cabo esa asamblea y como copropietario dar mi voz y después mi voto. Claramente no se puede tratar otro tema que no sean los que están establecidos de manera clara y completa. Es fundamental la redacción del orden del día para su tratamiento. Ahora, como excepción, si están todos los propietarios, todos del consorcio, y de manera unánime deciden incorporar un tema que los aflige, entonces, estando todos los copropietarios del consorcio, y todos de manera unánime deciden incorporarlo, se va a incorporar. Esto me lo dice claramente el 2059, último párrafo del Código Civil. La notificación, ¿dónde se va a llevar a cabo? Bueno, ustedes saben muy bien que debe hacerse en el domicilio especial que se estableció y que debe anoticiarse al administrador. Si modifico ese domicilio, también lo debo poner de resalto al administrador. ¿Por qué? Porque si el administrador no tiene el domicilio fijado por el copropietario, lamentablemente la notificación va a ser en la unidad funcional del edificio. ¿Por qué? Porque se establece que usted vive acá. Sí, no, pero yo, discúlpeme, yo vivo en calle Suipacha 246 de Capital Federal. Bueno, pero usted no me denunció y quedó establecido en el libro de registro que usted tiene ese domicilio. Entonces, lo que hay que tener bien en claro, ¿por qué? Porque el 2046, dentro de las obligaciones que compete a un consorcista, se encuentra el inciso F,
notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial, si opta por constituir uno diferente al de la unidad funcional. Si yo quiero constituir mi domicilio en donde vivo, que es Capital Federal, debo obligatoriamente hacérselo saber al administrador. ¿Por qué? Porque ese domicilio especial constituido es a los efectos de tenerlo en cuenta y constituyo un domicilio fuera o diferente al que figura en la unidad funcional. Vuelvo a repetir, si no notifiqué, no cumplí mi obligación a tal extremo, se me va a notificar la convocatoria en el domicilio que está ubicada la unidad funcional. Muchas veces los reglamentos establecen la anticipación con que se debe notificar al copropietario juntamente, vuelvo a repetir. Hay que fijar la fecha, el día, el horario, el lugar donde se va a llevar a cabo la asamblea y el orden del día. Claro, completo y preciso. Se establece diferentes por los reglamentos de copropiedad. Siempre se va a dar un plazo mayor, tal vez 30 días, 40 días en las asambleas ordinarias. Las extraordinarias, por el carácter urgente y demás, siempre se van a notificar con una antelación inferior, 20 días, 15 días. ¿Pero por qué? Porque se tratan temas urgentes que no se pueden, en principio, esperar ni pueden ser tomadas la deliberación por parte del administrador. Puede ser que exista una previsión respecto en el reglamento, es decir, que el estatuto establezca al menos la época, vuelvo a repetir con esto, en lo que es nuestra ciudad, la mayoría de los reglamentos fijan como tiempo para la reunión o la época estival. Y ahí, vuelvo a repetir, la mayoría de las veces establecen un plazo entre 30 y 40 días para notificar. Siempre hablo de la ordinaria. Si es extraordinaria, va a ser en el momento que sea preciso tratar ese tema, que puede no ser la época estival, sino dependerá del momento en que se decida reunirse para el trámite y tratamiento de esa cuestión. Si el reglamento nada dice, se tiene que establecer por parte del administrador que convoca a la asamblea día, hora, lugar para llevar a cabo la asamblea. Pero vuelvo a repetir, en la mayoría de los reglamentos sí se establece. El tema es que no establezca el reglamento. Bueno, tendrá que ser el administrador en su función de órgano permanente del consorcio, fijar el lugar, el día, la hora en que se va a realizar la asamblea. Cuando se empieza a realizar la asamblea, en primer lugar, tiene que determinarse quiénes participan. Bueno, acá hay un tema que son el libro de actas, y se le agrega un libro de registro de firmas. Estos son instrumentos que, si bien costaban en lo que era la ley 13.512, chicos, hoy el Código Civil no me deja ninguna duda. El 2062 dice, sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un libro de actas de asamblea y un libro de registros de firmas. Debe labrarse acta de asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Acá quiero aclarar algo, no es que una vez que termina la asamblea van a firmar todos los copropietarios presentes. Perdón, cuando se inicia
la asamblea, antes, perdón, de iniciarse, en la Constitución, el administrador tiene que verificar, primero que concurra, que sea propietario, salvo que si es un tercero, tenga un poder, un acta poder, que determine que viene en representación del propietario. Y acuérdense que muchas veces los reglamentos dicen que una persona podrá representar a 3 o 4 propietarios, a 2 o a 1 únicamente. Eso lo va a verificar el administrador. ¿Qué más va a verificar el administrador? Que suscriba su comparecencia. Entonces, ahí el administrador debe cotejar si la firma que él tiene en el libro de registro de firma coincide con la que está suscribiendo al constituirse la asamblea, porque al final de la asamblea lo primero que hacemos es determinar un secretario y un presidente, con lo cual la asamblea, una vez finalizada, va a ser suscrita por esas personas. ¿Por qué? Porque se entiende que estando presentes al momento de constituirse, los que estuvieron dieron su presente y suscribieron. No hace falta que firmen al final, porque al final firmará el presidente y el secretario correspondiente, junto con el administrador. Por eso muchas veces cuando alguien se decide retirar antes, se deja constancia que se retiró el propietario de la unidad tal, señor González. Deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas con el administrador con las firmas originales registradas. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios. Estos deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes y ser firmadas por el presidente de la asamblea y 2 propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y las eventuales conformidades expresas. ¿Qué significa? Que en ese libro de acta, la persona designada como secretario es el que va a volcar, una vez que den el presente todos, para así decirlo, y suscriban, se comienza la sesión. Primero va a ser la elección de un secretario de actas. Y al que le toca eso, muchachos, tiene que estar muy despierto. ¿Por qué? Porque debe tomar nota. ¿Cuáles son los puntos del día? ¿Qué se trató en el aspecto deliberativo del orden del día? Hacer un resumen. ¿Qué fue lo que se votó? Y cuántos votos positivos, cuántos negativos y cuántas abstenciones. Con lo cual, es importante en esto llevar a cabo el papel de secretario de actas, que va a ser elegido en ese momento, pero hay que estar muy despierto, porque tiene que ser de manera resumida todo lo que trató la Asamblea con su posterior resolución. El libro de actas refleja de manera viva lo que se trató en la asamblea. Y el otro libro de registro de firmas es para que el administrador coteje esa firma que fue registrada en su presencia al momento de la asamblea. ¿Se entiende? No es un perito calígrafo, esto para que quede claro. Pero como hay un registro de firmas, y puede ser que yo no conozca la firma de todos, yo tengo al lado mío, administrador, el libro de firmas. Y veo Juan Pérez, sí, coincide con la que Juan Pérez hizo en la administración. El libro de firmas impone también una tarea para el administrador. ¿Por qué? Porque el administrador depende de la voluntad, muchas veces, de los propietarios. Hay propietarios que se niegan a suscribir, pero que en cada caso debe estar siempre en un buen tema de relación, que firmen, porque es necesario a los efectos de cuando después se lleva a cabo una asamblea, que él pueda, como administrador, estar claramente determinado la forma de firma de una y otra cosa. No hay ninguna
responsabilidad respecto de esa firma, si yo administrador, que es una obligación, deber llevar un cotejo de firma, le digo al propietario, el propietario no pasa nunca, bueno, no hay ninguna responsabilidad para ello. Pero sí va a tener que dejar en claro el administrador de manera clara, contundente y precisa que el Juan Carlos García, propietario de la unidad funcional 4H, no ha venido a suscribir el libro de registro de firmas necesario para cotejar al momento de la asamblea y que debe ser registrada al momento de que se inicia con la composición, la asamblea, y bueno, es para salvar también la responsabilidad del administrador. La autoconvocatoria y decisiones unánimes, artículos 2059 del Código Civil y Comercial. Bueno, acá hay algo que muchas veces fue motivo de críticas. Antes de la ley del Código Civil y Comercial se criticaba que no había forma de paliar la situación que revestía esta circunstancia. Hoy les voy diciendo que también tiene las críticas por el otro lado. En el segundo y tercer párrafo del 2059 del Código Civil y Comercial regula dos alternativas. Como dije, la autoconvocatoria y las decisiones unánimes. El 2059 establece: la asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Siempre habla de la asamblea. Puede autoconvocarse, no es una, por eso dije yo, no es una simple reunión de propietarios. ¿Por qué? Porque faltaba la autoconvocatoria. No. Fíjense cómo arranca el Código Civil y Comercial. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar y las decisiones que se adoptan son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar vaya a ser por mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Quiere decir, y vuelvo a repetir esto, la asamblea, no los propietarios, no, la asamblea puede autoconvocarse y tratar temas, bien, y serán válidos si la convocatoria y el temario a tratar es decidido por las 2/3 partes que conforman la totalidad de los propietarios. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Fíjense la diferencia. Una cosa es la autoconvocatoria, pero no los propietarios, no. La asamblea puede autoconvocarse. Yo en eso coincido muchas veces con el doctor Gabás también en esto, porque son formas de poder tomar decisiones claras y válidas. Pero no digo, los propietarios pueden autoconvocarse. La asamblea puede autoconvocarse y tratar temas, siempre y cuando la decisión de autoconvocarse y el temario he llegado a ello con las 2/3 partes de los propietarios. La otra figura es: son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Si tomamos una decisión de manera unánime, ahí será válido, aunque no lo hagamos en asamblea. Ha recibido, como dije, muchas críticas esta regulación. Sin perjuicio de ello, la ley autoriza a un consorcio a autoconvocarse. Es válida esa convocatoria, igual que los temas, si es aprobada por las 2/3 partes del consorcio. Esto hace al 2059 del Código Civil y Comercial. Por eso digo, por ejemplo, sé que el doctor del Cerro no coincide, tanto él como su sobrino no coinciden con lo que esto apunta, sí lo hace el doctor Gabás, como dije, en cuanto a que exigiéndose solo las 2/3 partes de todos los propietarios pueden burlarse. ¿De quién pueden burlarse? Y de la parte que falte.
en cuanto a las decisiones que se tomen. Muchas veces no exime, igualmente ellos dicen, esa autoconvocatoria de que todos los propietarios del consorcio deben ser debidamente citados. Yo lo que digo es, si se puede decidir una autoconvocatoria, pese a que sea una autoconvocatoria, por eso digo, no hablo de propietarios, sino hablo de la asamblea. Lo que sí, por supuesto, se da en el caso de los propietarios. Entonces, si vos querés lograr una autoconvocatoria y lograr las mayorías necesarias para esa autoconvocatoria del temario, por supuesto, entiendo, que debés convocar a todos los copropietarios. Después, si vienen, y los que vienen forman las 2/3 partes de los propietarios, primero para autoconvocarse y para tratar el temario, y me lo está diciendo la ley. Por eso yo creo que ahí hay un tema que coincido, que si alguno de los copropietarios advierte que no ha sido notificado, podrá realizar una nulidad en todos los aspectos, porque lo están negando de su poder, no solamente de deliberar, sino de votar. Ana, me diste ganas de tomar mate, por eso tomo. Y me parece que tenemos la confianza necesaria, por eso también digo, tenía el mate preparado, digo, no, me tomo un matecito para cortar. Porque encima este tema no es muy didáctico, es más vale plomo y uno quiere intercalar como para ir viendo todo eso. Vuelvo a repetir, de ninguna manera exime que todos los propietarios del consorcio deben ser debidamente citados como cualquier acto regular, pese a que sea una autoconvocatoria. Y repito hasta el cansancio para que se entienda y no se interprete mal. Es la asamblea la que se autoconvoca, como órgano, no que cualquier chorlito propietario, nos autoconvocamos, somos 10, ¿y cuántos son? 558 las unidades funcionales, ¿se entiende? Citarse debe citarse a la totalidad, pero para que sea válida una autoconvocatoria se requiere que sea aprobada, evidentemente, por el punto del orden del día, por lo menos las 2/3 partes, como dije, de esa cuestión. Y el 2059 también regula la posibilidad de que los propietarios no se reúnan en asamblea, es decir, que, como bien dije, por unanimidad tomen decisiones. Si se toman las decisiones sin que haya asamblea, acá puede haber un problema, que es como no hubo aplicación de la norma correspondiente a asambleas, sea muy difícil tomar la decisión de la nulidad de asamblea. Lo que sí podrá hacer el copropietario, en este caso de unanimidad, ir por otro camino, como es la de los actos ineficaces. ¿Por qué digo y no una nulidad de asamblea? Porque no fue una decisión tomada en asamblea, sino que de manera unánime todos los copropietarios decidimos tal cosa. Puede ser que alguno advierta a posteriori que hubo un acto de fraude o una intención de dañar, y en ese caso no va a ser la nulidad porque no nos guiamos por todo lo que es la asamblea, notificación, convocatoria, composición y resolutiva, que son las 4 etapas que dije. En tal sentido, lo que debe hacerse es por la vía del artículo 386 y 387, actos ineficaces. Por su parte, la decisión que se tome luego deberá ser comunicada, por supuesto, al administrador, si es que de manera unánime decidimos algo. ¿Para qué? Para que el administrador lleve a cabo lo que la asamblea, no reunido en la asamblea, sino que la unanimidad de los propietarios decidieron tal tema. Y acá está bien porque lo que me está hablando es la tomada de decisiones por unanimidad. Y fíjense que lo que dice claramente es
Tal decisión debe ser comunicada al administrador a los efectos que, como representante legal del consorcio, tome en cuenta la situación a desarrollar. Les robo un ratito más, chicos, porque la verdad que faltan un temita que es la nulidad de la asamblea. La nulidad de la asamblea me lo dice el 2060. Dice el derecho a promover la acción judicial, primero y principal. La única manera de plantear la nulidad de una asamblea o de una decisión asamblearia, son dos cosas distintas, es por la acción judicial de nulidad. Yo no puedo extraoficialmente decir, planteo la nulidad en la asamblea. No, vos te podés oponer antes de la convocatoria, podés oponerte en algún momento de la decisión, dejar establecido, ya sea por carta o documento, que no vas a participar por tal y tal motivo, o tal motivo en el momento de la audiencia, de la asamblea, yo voy con un escribano y levanto un acta, o presento un escrito al administrador de puño y letra diciendo yo no voy a participar por esto, esto y esto. Pero la nulidad como acto jurídico tendiente a menoscabar el acto que se puede llevar adelante es por la vía judicial. El derecho a promover la acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los 30 días contados desde la fecha de celebración de la misma. La nulidad es la sanción civil de invalidez con una función reparadora. Lo que quiero es volver hacia atrás las cosas antes de lo que se decidió. El interés, los caracteres que el interés en juego es a nivel privado o particular. En principio no son nulas las asambleas, sino son anulables o confirmables. Lo que quiero decir es que en todos los casos la nulidad debe peticionarse, como dije, judicialmente, y se van a tener que retrotraer al momento previo a la realización de la asamblea. Los actos anulables se van a considerar válidos hasta el momento o la oportunidad de la resolución judicial que declare lo contrario. Hay un tema que es que los supuestos de nulidad manifiestan, no necesariamente en propiedad horizontal, pero sí en otros lados, producen una nulidad del acto. Lo que sí hay que ver si se decide una cuestión por mayoría legal o reglamentaria y hay un incapaz absoluto o relativo y que intervino en la asamblea por la minoría, yo puedo decir, no es inválida. ¿Por qué? Porque pese a ello, el voto de él no surtió efecto para no lograr la mayoría. Eso se llama como la prueba de la resistencia. Que vuelvo a reiterar esto. Pese a que hubo un incapaz absoluto relativo, que con su decisión fue a la minoría, si ese voto igualmente, y pese a tal cuestión, no afectó a la mayoría, evidentemente no va a surtir efecto un planteo nulitivo. Porque por más que se diga, sí, no pudo votar, en nada, tomando en cuenta su voto, no modifica la mayoría que se ha logrado. Es una acción que se entiende que afecta al consorcio, ojo, no al administrador. Esta acción, por eso siempre las costas son a cargo del consorcio, por eso también hay que tener en cuenta, es un proceso, sí, es contradictorio, no, es voluntario, porque yo voy a pedir la decisión, que esa decisión asamblearia no logre el efecto, pero no es un proceso contradictorio. Lo que pasa es que hay que ver, porque cuando yo voy a plantear la nulidad, tengo que estar muy claro en los aspectos. Ustedes saben el interés y el daño que producen, son elementos que saco de las nulidades para tomar en cuenta ello. Y hay que tener algo muy claro, porque siempre las costas van a ser a cargo del consorcio. Y en definitiva,
Cuando vengan las expensas, el administrador me va a cargar esas costas que son para el consorcio, a cargo, sí, está bien, es del consorcio, pero el consorcio lo conformamos todos los copropietarios, con lo cual hay que tener mucho cuidado al planteo nuliditivo. Lo que se pretende asegurar siempre con el planteo nuliditivo, sí, si bien directamente decimos, se entiende que es en interés particular del copropietario. Y yo creo que no, porque si bien directamente puede ser ello, que uno pretende la nulidad como un interés propio del particular que se siente damnificado, en definitiva lo que se quiere pretender, si hay un manejo fraudulento por parte de la administración, es preservar también al ente consorcio para que se haga todo mediante funciones legales correspondientes. ¿Cuáles son o pueden ser las causas de esos vicios que den lugar a la nulidad? Vamos por parte. Si es a lo que se denomina vicios en la convocatoria o la parte constitutiva. No se notificó en el domicilio que tiene registrado el propietario. Mala notificación. Error en cuanto al lugar, fecha y hora, que me lleva a ¿qué? A no estar presente en la asamblea. No cumplimiento del plazo mínimo entre la recepción de la citación y la oportunidad de llevar a cabo la asamblea. Llevar a cabo la convocatoria a alguna persona que no fuera de las indicadas, administrador o consejo de vigilancia. Un tercero convoca asamblea. En la fase deliberativa, ¿qué piensan ustedes? Sí, hubo temas que no fueron tratados en el orden del día. Sí, pero igual lo tratamos, lo que estamos ahí, perdón, y yo dije esto, el orden del día es esencial. Coma, ¿podemos ingresar un tema distinto? Sí, si estamos todos los propietarios presentes y por unanimidad decidimos integrar ese tema al orden del día. Si no, no se puede tratar ninguna cuestión que no esté en el orden del día. No respeto a las reglas acerca del quórum o mayoría necesaria para resolver. No se respetó el quórum para sesionar, ni tampoco la mayoría para votar la decisión válida. Participación y votación de gente extraña, que no tiene ni que deliberar ni de votar. Y votación de aquellos consorcistas que no están habilitados para votar. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que aquellos que deban 4 periodos de despensas no tendrán facultad de votar. Sí de deliberar, pero no votar. Y en la fase resolutiva también puede haber vicios. ¿De vicios en qué sentido? Desvío de la opinión mayoría o minoría. Porque no siempre está el problema en la desviación de la mayoría. También los que quieren conformar la minoría también pueden lograr de manera o con actitudes fraudulentas o no legales desviar la minoría. Fraude resultante en el cómputo doloso de los votos. No se llevó a cabo debidamente esa votación. Y discordancia entre lo decidido o lo resuelto y lo asentado en el acta. Escúcheme, secretario, usted está poniendo cuestiones que no fueron tratamiento ni de deliberación, ni tampoco está poniendo adecuadamente cómo ha sido el resultado. Planteo la nulidad. Hay que ver algo claro. Una cosa es la nulidad de asamblea y otra cosa es la nulidad de la decisión asamblearia. Porque si yo voy al planteo de nulidad de asamblea, tal vez puede ser por falta de notificación. A mí no se me notificó, no pude estar presente. ¿Y qué hago la diferencia? Con lo que yo estoy planteando no es la nulidad de asamblea. Yo fui bien notificado, sino con la tercera decisión asamblearia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la gestión del administrador. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo la decisión no teniendo en cuenta la votación, la doble exigencia, la de voto individual
más la parte proporcional que corresponda a ese voto individual. O sea, se necesita la doble mayoría. Esto que quede claro. Entonces planteo la nulidad de ese acto asambleario. Lo demás está correcto, pero ese acto de la asamblea no lo voy a soportar, no ni tolerar, y planteo dentro del plazo de ley la nulidad de asamblea. Ejemplo del planteo de nulidad: impugnación de la convocatoria a la asamblea, impugnación de todo acto previo a la iniciación, intervención de terceros que no tienen que estar presentes en la asamblea. Ejemplos de decisión asamblearia, de nulidad: incumplimiento de mayorías, tratamiento de un punto que no estaba mencionado en el orden del día, ilegalidad de decisión tomada por violación de la ley o reglamento. Por eso digo, una cosa es, yo puedo plantear la nulidad de la asamblea o la nulidad de un punto de la asamblea, es decir, de una clara y precisa nulidad de decisión asamblearia. El medio para impugnar una asamblea, antes de entablar una acción judicial, yo lo puedo hacer, yo como les dije, con antelación. Personalmente, sea por escrito o verbal en el acto asambleario, o presentarle al administrador con carácter previo a llevarse el acto asambleario mi disconformidad, un telegrama, una carta o documento, cualquier otro medio de notificación, y asimismo el presupuesto para impugnar. ¿Quién puede impugnar? Primero, un ausente. A mí no se me notificó adecuadamente, por eso planteo. Tengo que no haber votado a favor la decisión que ahora pretendo, salvo que acredite que hubo fraude o dolo en mi voluntad, a raíz de actos de terceros. Haber votado en contra, haber sido disidente y no haber concurrido. ¿Quién tiene la legitimación activa? Y bueno, la acción puede prosperar cuando se acredite un interés legítimo y el daño, ¿no? La reconocida jurista Elena Hayton de Nolasco lo que claramente dice es que la nulidad nunca puede decretarse por la nulidad misma. Esto maneja todo lo que es la nulidad en sus caracteres generales. La nulidad no puede bastarse por la nulidad misma, tiene que haber un interés y un perjuicio. Con lo cual, quien se encuentra legitimado tiene que tener un interés en que ese acto caiga y un perjuicio que le ha sufrido a la decisión llevada a cabo. ¿Quiénes son legitimados activos? El administrador, eso tanto Verdisky, que es un autor muy importante, proveedor nacional, como el doctor Aníbal Gabás, también dicen que el administrador puede solicitar como legitimado activo el acto de una nulidad de asamblea correspondiente. El Consejo de Propietarios, el copropietario ausente, como dije, copropietario presente que votó en contra, se abstuvo o votó a favor, pero por vicio del consentimiento llevado a cabo por terceros, que lo hicieron votar en esa decisión, otros copropietarios que le llevaron la cabeza. Y el legitimado pasivo es el consorcio. ¿Por qué? Porque la decisión es de la asamblea, o la asamblea es la que resuelve, y la asamblea es la manifestación del ente. ¿Se entiende bien? Ah, no, pero votaron los copropietarios. Los copropietarios forman el consorcio. El consorcio es una persona jurídica distinta de los consorcistas. Y la decisión que se tomó es del cuerpo, del órgano macro del consorcio. Por lo tanto, el consorcio es el legitimado pasivo en esta acción judicial. Acá hay un tema que es la prescripción para interponer la demanda. Desde que estaba en vigencia el Código Civil y Comercial fue algo claro y preciso que se advirtió. ¿Cuál es esta claridad y precisión? Me determina 30 días de llevada a cabo la asamblea. Que antes se hablaba tal vez de plazo de 10 años, porque el Código Civil, otros hablaban de 90 días. Hoy el Código Civil y Comercial es claro.
caducidad opera los 30 días del acto de celebración. Ahora, desde la celebración de la asamblea, es bueno que se haya dado un marco de sí, como dije, porque el 4023, el 4023 del Código Civil estableció 10 años, era una locura. Nunca se podía dejar la estabilidad de una resolución porque tiene 10 años para plantearme. Pero también en esto hay algo que hay que tener en cuenta. Los 30 días es escaso a los fines de promover la acción. Más se tiene en cuenta que muchos propietarios ausentes van a recibir tal vez esa carta a posteriori y no van a llegar con el tiempo. Por eso dice que es escaso. Y también es en cuenta que para los ausentes hubiese sido muy interesante que sea esos 30 días a partir de que fueran notificados. ¿Por qué? Porque si yo estuve presente está bien y yo planteé una oposición y ahora quiero plantear, tengo 30 días de celebrada. Pero si yo fui ausente y a mí me notifican 15 días después, a mí me quedan 15 días, con lo cual tenía que haber sido más justa la ley en este aspecto y decidir que el plazo de 30 días para los ausentes tendría que ser necesariamente una vez notificados de la resolución. Bueno, queda claro que es 30 días de celebrado, como dicen todos los autores, en especial Elena Hayton y demás, es de caducidad, no es interrumpible, por lo tanto se cuentan todos los días corridos y puede ser declarado oficio por el juez. Con lo cual es importante ver que no son días hábiles procesales, sino son días corridos, con lo cual el tiempo urge para tomar esas decisiones. Creo que hubiese sido una vía. ¿Cuáles son los efectos? Si se invalida la decisión, primero, es cosa juzgada para todos los copropietarios que fueron a la justicia a solicitar ello. Y si se declara inválida la asamblea, se debe convocar una nueva asamblea. ¿Para qué? Para que se traten los mismos temas. Se invalida la decisión y las costas son al consorcio. Ahora, hubo un fallo de la Cámara de Mar del Plata, que esto lo trató muy bien diciendo, una cosa es que haya habido nulidad sin la participación del administrador. Pero si el administrador tuvo que ver en el planteo no luditivo, muchas veces puede encargarse de las costas al administrador. Regla general, si bien es un proceso voluntario a la instancia de determinar una decisión que no sea declarada válida, que fue declarada en la fase extrajudicial, la regla es que las costas son al consorcio. Por eso digo, ojo al parche cuando planteamos una nulidad. Porque si bien decimos, las costas son para el consorcio, sí, pero indirectamente el día de mañana te vas a tener que comer vos. ¿Por qué? Porque el administrador va a tener que, sobre todos los propietarios, determinar tu cuota aparte de las expensas en cuestión de las costas, porque es el órgano del consorcio el que resulta legitimado para lo que es el vencimiento en costas. Lo último, el 2063, que es la Asamblea Judicial. En esto, antes estaba el artículo 10 de la Ley 13.512. Si el administrador o el Consejo de Propietarios omite convocar a la Asamblea, los propietarios que representen al 10%, acá sí me está fijando un porcentaje la ley. Anteriormente, cuando me decían un porcentaje del administrador del Consejo de Propietarios para convocar una asamblea extrajudicial, me hablaba de otro porcentaje. Acá me habla de un 10%. La ley, perdón, rectifico, la ley no me dice qué porcentaje para llamar a asamblea extrajudicial. Me dice que el administrador o el Consejo de Propietarios. Pero cada reglamento establece un 20 o 30% de los copropietarios. Lo que es asamblea judicial, claramente la ley, Código Civil y Comercial, me habla de un 10% de los propietarios.
El juez, ¿qué va a tener que hacer? Fijar una audiencia a realizarse en su presencia. Para ello va a tener que convocar el juez, en primer lugar, a todos los copropietarios y de la forma que establezca el reglamento. Va a tener que el día, hora fijada para llevar a cabo la asamblea judicial, la composición va a tener que resguardar, junto con sus funcionarios, quienes participan, quienes revisten la condición, si son apoderados, que esté conforme al reglamento y acompañe los instrumentos. Se va a deliberar y va a llevar a cabo el juez esa deliberación con los copropietarios y al final, llegado el momento, se va a votar. Se va a votar con los presentes ahí, a distinción de lo que pasa con las asambleas ordinarias o extraordinarias dentro de lo que es el órgano de consorcio. Cuando es judicial, va a ser con los presentes. Y si no se puede llegar a tomar una decisión, el juez podrá tomar la decisión que corresponda por la vía sumaria y hasta podrá fijar medidas cautelares. Por ejemplo, correr al administrador y poner un administrador. Puede poner un vedor, aún estando el administrador, porque el vedor observa y hace un informe. Ya si pone un administrador, es que corre al que estaba y hay una persona, por ejemplo, una intervención judicial. Eso le está permitiendo la ley al propio juez en el artículo 2063. La legitimación activa, ¿quiénes pueden solicitar la asamblea? Puede ser el Consejo de Propietarios conforme en 2064, puede ser los copropietarios que representen al menos el 10% de la totalidad, y la ley no dice nada. Claro, pero estamos en si el administrador podrá o no ser parte. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Parece que fuera adrede dicha omisión, pero ante la doctrina entiende, parte de la doctrina entiende que dicha omisión, el administrador sí está legitimado porque es un órgano del consorcio y como tal, órgano permanente de representación y administración, puede ser parte también en la asamblea judicial. Si bien se debe partir de la base que estamos frente a un proceso voluntario y excepcional, y que las costas son a cargo en la asamblea judicial también al consorcio, acá la Cámara de Mar del Plata, claramente en consorcio propietario de edificio Arrayán 1, sobre convocatoria asamblea judicial del año 2019, 114S, y la causa es 167.340, dijo: cuando la convocatoria de una asamblea judicial se hace lugar a la pretensión, debe distinguirse dos supuestos. Si se promovió la vía judicial por imposibilidad de reunir el quórum o la mayoría en una asamblea extrajudicial, o por otra causa ajena a la voluntad de los consorcistas o administradores. ¿Qué dice la Cámara? Primero tenemos que ver, ¿por qué no se llevó acá la asamblea? Por esto, esto y esto, que es cosa ajena, tanto al administrador o consejo propietarios. ¿De cuándo? Es cuando la voluntad de los consorcistas o del administrador las costas las solventa el consorcio por formar parte de la asamblea. Si se acude a tribunales, quiere decir que si la cuestión es ajena al administrador, a los consorcistas, al consejo, las costas del proceso de asamblea judicial es a cargo del consorcio. Ahora, y en esto queda claro la Cámara Departamental, si se acude a los tribunales por la negativa del administrador a convocar a asamblea, sin causa justificada, será este el que responde por las costas por ser el causante de ellas. Si bien en los términos del 68 no puede hablarse de una parte vencida por tratarse de un proceso no contradictorio, donde no hay parte vencida y demás, donde no hay actores ni demandados, sino la decisión asamblearia que se quiere tirar abajo, no debe perderse de vista que el anterior administrador se presentó, fue tenido por parte e hizo valer sus derechos. Con lo cual, como fue su conducta la que llevó a cabo para
este Estado, que es la Asamblea Judicial, las costas le corresponden a él. Hay dos requisitos fundamentales para pedir la Asamblea, y con esto, chicos, los termino porque ya el tema es larguísimo y ya damos a fiel. Agotar la vía estatutaria. Yo no puedo ir a la Asamblea Judicial porque me pinta. Debo agotar la estadía. Puede ser. Yo le pedí al administrador, al Consejo de Copropietarios, o no llegamos a ser el 10% de los copropietarios. Y existencia de casos urgentes o graves a tratarse. Más que graves, la urgencia. Hay que claramente llamar a una asamblea porque hay que modificar todo el piso de la azotea porque está generando filtraciones hacia los pisos inferiores y nadie da pie a ello, ni el administrador ni el consejo, con lo cual pido, no llegamos al 10%, vamos a una asamblea judicial porque el tema no es grave, es urgente. Eso es muy importante y lo deja muy en claro Juan Constantino en su libro. ¿Qué es lo que debo acompañar para pedir una asamblea judicial? Primero, mi carácter de propietario, título de propiedad, certificado de dominio, y atemperar, cuando se presenta el consorcio me plantea un oficio al registro de propiedad para que quede claro. También puedo requerir documental en poder del consorcio. ¿Qué le voy a pedir? Y quiero el listado de copropietarios porque el juez en esta asamblea judicial va a tener que convocar a todos los propietarios. Tenemos que tener nombre, apellido y domicilio. Y el reglamento de copropiedad también hay que acompañarlo. ¿Por qué? Porque el juez va a seguir todo lo que es la convocatoria, notificación para esa convocatoria conforme al reglamento. Con lo cual, eso es lo que sí o sí debe acompañarse, y si se quiere pedir, es pedir un oficio para corroborar, si no tengo yo el certificado de dominio, un informe de dominio, a ver quién es el titular registrado. Por eso creo que hasta acá hemos terminado, chicos, pido disculpas, pero es muy largo el tema, eran 3 temas juntos. Así que bueno, espero que les haya servido para el examen, mucha tranquilidad. Desarmen las preguntas, tienen tiempo, se desarma el examen. Y acuérdense que es pregunta por pregunta, no se adelanten. Con tranquilidad, todos los temas que hemos explicado, ustedes, si hay alguna pregunta, algo para resolver, lo desarman. Me dijo que la asamblea es la reunión auto. Yo lo voy manejando, lo desarmo, porque hay temas como la unanimidad y la autoconvocatoria que pueden confundir. Tengo que saber separar o qué es una asamblea judicial de lo que es una extrajudicial. Chicos, muchas gracias, perdón por la hora. Estamos en la hora común de todo dictado de clase, pero bueno, por ahí virtual se hace medio pesado. Les mando un abrazo y mucha suerte en el examen. Gracias, Chao, hasta luego. profe. Buen día. Nos vemos. Sí.